Hola y bienvenidos a Descansa Conciencia. Tómate un momento y siente bajo tu cuerpo la inmensa, sólida masa de nuestro bihogar. Esta noche no viajaremos a las estrellas distantes ni nos sumergiremos en los agujeros negros. Nos anclaremos en la certeza geológica de nuestro propio planeta. Nos centraremos en la Tierra, esa esfera azul que opera con una precisión de relojería, desde la regularidad de sus placas tectónicas hasta la constancia inmutable de su campo magnético. Encontrarás tu descanso al contemplar la ingeniería perfecta del único mundo conocido que ha sostenido la vida durante miles de millones de años. La Tierra no es solo un planeta, es un sistema de estabilidad, y su funcionamiento es la garantía fundamental de tu existencia. Antes de sumergirnos en el calor del núcleo y la calma del ciclo del agua, si el pensamiento de la rotación del núcleo externo o la explicación del efecto invernadero te proporciona un instante de paz, por favor suscríbete al canal. Al unirte a nuestra comunidad, garantizas que estos viajes nocturnos de conocimiento y serenidad sigan llegando a tu refugio. Si ya formas parte, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos, ¿qué fenómeno geológico o biológico de la Tierra te hace sentir más seguro? ¿Es la respiración de los océanos? ¿La permanencia de las montañas? ¿Tu curiosidad es la fuerza tectónica que impulsa estos guiones? Y finalmente, un me gusta a este video es nuestro motor de convección, ayudando a que este mensaje de calma científica fluya hacia otras personas que buscan descansar. Ahora, mientras te ajustas y te permites relajar cada músculo, vamos a preparar la mente para la inmensidad de nuestro mundo. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar y el más denso de los planetas rocosos. Su historia, que abarca 4,54 mil millones de años, es una epopeya de transformaciones lentas y controladas. Su formación comenzó por la acreción de material en el disco protoplanetario alrededor del joven Sol, donde el polvo y las rocas chocaron y se pegaron, un proceso de construcción gravitacional que duró decenas de millones de años. En sus inicios, la Tierra era una bola fundida y el calor residual de la acreción, junto con la energía liberada por el decaimiento radiactivo de elementos como el uranio y el torio, mantuvo el planeta en estado líquido. Esta etapa de alta energía fue crucial, pues permitió que los elementos más densos, como el hierro y el níquel, se hundieran hacia el centro, mientras que los silicatos más ligeros flotaron hacia la superficie. Este proceso de diferenciación planetaria estableció la estructura interna en capas que hoy garantiza nuestra estabilidad geológica. La estructura de la vida. El núcleo. La Tierra se divide en capas perfectamente organizadas, comenzando por el núcleo. El núcleo se subdivide en dos partes. El núcleo interno es una esfera sólida de hierro y níquel puro, con un radio de unos 1220 kilómetros y una temperatura que rivaliza con la de la superficie del Sol, alrededor de 6000 grados Celsius. A pesar de esta temperatura extrema, la presión inmensa ejercida por las capas superiores, alrededor de esta esfera sólida se encuentra el núcleo externo, una capa de unos 2200 kilómetros de grosor, compuesta por hierro y níquel líquido. El movimiento convectivo, turbulento y constante de este metal líquido, impulsado por el calor que se escapa del núcleo interno, es lo que genera, a través del efecto dinamo, el campo magnético terrestre o magnetosfera. Este campo es el escudo invisible que protege la vida. La magnetosfera es, quizás, la garantía más fundamental de nuestra existencia. Se extiende por decenas de miles de kilómetros en el espacio, desviando y protegiendo a la Tierra de los flujos de partículas cargadas del viento solar y la radiación cósmica. Sin esta protección magnética, el viento solar habría erosionado lentamente nuestra atmósfera, tal como ocurrió en Marte, despojándonos de nuestro aire y agua. La existencia de la aurora boreal y austral es el único signo visible de esta defensa constante, donde las partículas de alta energía que logran ingresar cerca de los polos chocan con los gases de la atmósfera, creando ese espectáculo de luz, que es en realidad el sonido visual de nuestra protección. El manto es la capa más voluminosa de la Tierra, constituyendo cerca del 84% de nuestro planeta. Se extiende desde el límite del núcleo externo hasta la corteza. Se cree que está compuesto principalmente por silicatos ricos en hierro y magnesio. Aunque el manto es mayormente sólido, se comporta como un fluido de alta viscosidad a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Este movimiento lentísimo, conocido como convección del manto,
es lo que impulsa el motor de la tectónica de placas. La convección del manto es como una gigantesca olla de agua a fuego lento, donde el material caliente se eleva y el material más frío se hunde, un ciclo constante que garantiza la renovación de la superficie terrestre. La litosfera es la capa exterior, rígida y sólida, que incluye la corteza y la porción más superior del manto. Esta litosfera no es continua. Está fragmentada en una serie de grandes y pequeñas placas tectónicas que flotan sobre la capa superior viscosa del manto, la astenosfera. El movimiento de estas placas, que se mueven a una velocidad similar al crecimiento de las uñas, unos 2 a 15 centímetros al año, es lo que conocemos como tectónica de placas, el motor geológico de la Tierra. El movimiento constante de las placas tectónicas es el motor de la renovación planetaria, una fuente de seguridad a largo plazo. Hay aproximadamente 15 a 20 placas principales y secundarias en la litosfera. El movimiento más lento es de solo 2 a 3 centímetros al año, como el de la placa antártica, mientras que el más rápido es el de la placa del Pacífico, que puede moverse hasta 10 centímetros al año. Este movimiento se manifiesta en 3 tipos principales de límites. Los límites divergentes ocurren donde las placas se separan, permitiendo que el magma del manto ascienda y cree nueva corteza oceánica, un ejemplo perfecto de renovación lenta, como la dorsal mesoatlántica. Los límites convergentes ocurren donde las placas colisionan. Si una placa oceánica choca con una placa continental, la más densa, la oceánica, se hunde bajo la continental en un proceso llamado subducción. Este proceso es responsable de la formación de las fosas oceánicas más profundas y de la mayoría de los volcanes activos y los arcos montañosos costeros, como los Andes. Cuando dos placas continentales colisionan, ninguna se hunde fácilmente debido a su densidad similar. En su lugar se arrugan y se levantan, creando las cadenas montañosas más altas, como el Himalaya, que continúa elevándose unos 5 milímetros al año. La tercera clase son los límites transformantes, donde las placas se deslizan lateralmente una al lado de la otra, sin crear ni destruir corteza. La falla de San Andrés en California es el ejemplo más famoso, un límite entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. El movimiento constante en estos límites acumula una tensión elástica que, al liberarse, causa los terremotos. Aunque los sismos pueden parecer eventos caóticos, son la manifestación esencial de que la energía interna del planeta se está liberando de manera organizada, un mecanismo de seguridad para evitar un desastre geológico a largo plazo. El sistema océano-atmósfera. El océano es el rasgo definitorio de nuestro planeta, cubriendo aproximadamente el 71% de la superficie terrestre. El Océano Pacífico es el más grande, abarcando más de la mitad del volumen total de agua del planeta. La profundidad promedio de todos los océanos es de unos 3.682 metros. El punto más profundo conocido de la Tierra no es otro que la fosa de las Marianas, ubicada en el Pacífico Occidental, con una profundidad de casi 11.000 metros en el abismo Challenger. Esta profundidad extrema es mayor que la altura del monte Everest. La inmensidad del océano es un factor estabilizador, ya que actúa como el principal regulador de la temperatura global. El océano absorbe la mayor parte del exceso de calor y dióxido de carbono de la atmósfera, un fenómeno conocido como la bomba de carbono biológica. El agua tiene una capacidad calorífica específica extremadamente alta, lo que significa que puede absorber o liberar grandes cantidades de calor con solo un pequeño cambio de temperatura. Esta propiedad es crucial para moderar los extremos climáticos. Las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo, actúan como un gigantesco sistema de calefacción y refrigeración global, transportando calor de los trópicos a los polos y devolviendo agua fría y densa, garantizando la redistribución de la energía térmica. La atmósfera terrestre es una capa delgada de gases, crucial para el mantenimiento de la vida. Se extiende a unos 10.000 kilómetros en el espacio, pero el 80% de su masa se concentra en la capa más baja, la troposfera, que tiene un grosor de solo unos 10 a 15 kilómetros. Es en la troposfera donde ocurren casi todos los fenómenos meteorológicos. La atmósfera está compuesta por aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, principalmente argón, con trazas de dióxido de carbono y vapor de agua. El efecto invernadero es un fenómeno natural y esencial.
Los gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, actúan como una manta, atrapando el calor infrarrojo reemitido por la superficie terrestre. Sin este efecto invernadero natural, la temperatura promedio de la Tierra sería de unos menos 18 grados Celsius, por debajo del punto de congelación, haciendo imposible la existencia de agua líquida y, por lo tanto, de la vida. Es un balance delicado y perfectamente ajustado que ha existido durante miles de millones de años. La precisión del movimiento. La rotación de la Tierra es lo que define nuestro día. El tiempo exacto que tarda la Tierra en completar una rotación no es precisamente 24 horas, sino 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos. Este es el llamado día sideral, el tiempo que tarda el planeta en girar con respecto a las estrellas distantes. El día solar, el tiempo que tarda en volver a apuntar hacia el Sol, 24 horas, es ligeramente más largo debido a que la Tierra se ha movido un poco en su órbita. Esta precisión de la rotación es tan alta que se utiliza para definir el tiempo universal. La rotación de la Tierra se está ralentizando gradualmente. Este fenómeno es causado por la fricción de las mareas ejercida por la Luna y, en menor medida, el Sol. La inclinación del eje de la Tierra es el factor más crucial para nuestra vida. Nuestro planeta no gira perfectamente en posición vertical respecto al plano de su órbita alrededor del Sol, sino que está inclinado unos 23,5 grados. Esta inclinación es la causa directa de las estaciones. A medida que la Tierra orbita, diferentes hemisferios reciben luz solar directa en distintos momentos del año, lo que provoca la variación predecible de las temperaturas y las horas de luz. Esta inclinación no es estática. El eje de la Tierra precesa, oscila lentamente, como un trompo que se ralentiza. Este ciclo de precesión dura aproximadamente 26.000 años y es un recordatorio de que los cambios más profundos de nuestro planeta ocurren en escalas de tiempo que son inmensamente largas e imperceptibles en una vida humana, garantizando la estabilidad estacional durante milenios. La garantía del agua. El ciclo hidrológico. El agua es el compuesto químico más importante de la Tierra, y su abundancia en sus tres fases, sólida, líquida y gaseosa, es lo que distingue a nuestro planeta. El ciclo hidrológico es el mecanismo constante de purificación y redistribución del agua en la Tierra. Este ciclo opera a través de procesos de evaporación. El agua líquida se convierte en vapor. Condensación, el vapor se convierte en nubes y gotas. Y precipitación, la caída de lluvia, nieve o granizo. Este ciclo es impulsado por la energía solar y la gravedad y se ha mantenido constante durante miles de millones de años, siendo la fuente inagotable de toda la vida. Solo alrededor del 2,5% del agua de la Tierra es agua dulce, y la mayor parte de esa agua dulce, la corteza terrestre, la capa más delgada y superficial, también se divide en dos tipos. La corteza continental es más gruesa, promedio de 35 a 40 kilómetros, menos densa y está compuesta principalmente de rocas ígneas félsicas como el granito. Esta corteza es también la más antigua, con algunas rocas continentales de hasta 4.000 millones de años. La corteza oceánica es mucho más delgada, promedio de 7 kilómetros, más densa y está compuesta por rocas máficas como el basalto. Esta corteza oceánica es geológicamente muy joven. La corteza oceánica más antigua tiene solo unos 200 millones de años porque es constantemente reciclada en el manto a través de la subducción. La formación de la Luna. El gran impacto. La existencia y las características de la Luna son vitales para la estabilidad de la Tierra. La teoría más aceptada de su formación es la hipótesis del gran impacto. Se postula que hace unos 4,5 mil millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva. El impacto vaporizó y eyectó una inmensa cantidad de material de la corteza y el manto de la Tierra y Theia a la órbita, donde se fusionó por la gravedad para formar la Luna. La Luna, además de generar las mareas, desempeña un papel crucial en la estabilización de la inclinación axial de la Tierra, 23,5 grados. Sin la fuerza gravitacional de la Luna, las perturbaciones gravitacionales de Júpiter y otros planetas harían que la inclinación axial de la Tierra oscilara caóticamente en escalas de tiempo mucho más cortas, provocando cambios climáticos extremos. La presencia constante de la Luna es una garantía de la estabilidad climática de la Tierra a largo plazo.
Las mareas son un recordatorio constante y suave del movimiento del universo. Son causadas principalmente por la atracción gravitacional de la Luna y, en menor medida, del Sol. La gravedad de la Luna atrae los océanos, creando un abultamiento de agua tanto en el lado de la Tierra más cercano a la Luna como en el lado opuesto, debido a la inercia y la diferencia en la fuerza gravitacional. La rotación de la Tierra a través de estos dos abultamientos provoca el ciclo de 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día. Este ciclo, que ha regido las costas y la navegación durante toda la historia humana, es un ejemplo perfecto de la constancia de las leyes gravitacionales. El tiempo geológico es la escala de tiempo más tranquilizadora que existe. Se divide en eones, eras, periodos y épocas, un sistema de datación que organiza los 4.54 mil millones de años de historia de la Tierra. El eón precámbrico abarca casi el 90% de la historia de la Tierra. El periodo más reciente, el Fanerozoico, que comenzó hace unos 541 millones de años, es la era de la vida visible y se divide en las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Comprender que nuestra vida humana ocurre en una minúscula fracción de tiempo del periodo cuaternario de la era Cenozoica es el ejercicio máximo de la humildad y la perspectiva. La Tierra alberga el fenómeno de la biología extrema, un testimonio de la tenacidad de la vida. Los extremófilos son organismos que prosperan en condiciones que serían mortales para la mayoría de las formas de vida. Existen termofílicos que viven en respiraderos hidrotermales submarinos a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius, psicrófilos que sobreviven en el hielo polar, y acidófilos que prosperan en entornos de pH extremadamente bajo, como en drenajes ácidos de minas. La existencia de estos organismos, adaptados a cada rincón de nuestro planeta, es una garantía de que la vida, una vez establecida, es increíblemente resistente y persistente. La biosfera no es una capa superficial frágil, es una fuerza geológica en sí misma. La garantía de la densidad y el balance estructural. La densidad promedio de la Tierra es de aproximadamente 5.51 gramos por centímetro cúbico, lo que la convierte en el planeta más denso de todo el sistema solar. Esta alta densidad es una consecuencia de su composición, dominada por un núcleo metálico de hierro y níquel que constituye cerca de 1/3 de la masa total del planeta. La gravedad interna y esta alta densidad son lo que garantiza que la Tierra mantenga su forma esférica, un esferoide oblato, ligeramente achatado en los polos y abultado en el ecuador debido a la fuerza centrífuga de la rotación y su estabilidad orbital. La geometría de la Tierra es, por lo tanto, una garantía de su permanencia. La atracción gravitacional de la Tierra no es uniforme en toda su superficie. Existen pequeñas variaciones conocidas como anomalías gravitacionales, causadas por diferencias en la composición y la densidad del subsuelo. Las zonas con montañas masivas o densas formaciones rocosas tienen una gravedad ligeramente más fuerte, mientras que las profundas fosas oceánicas o las grandes masas de hielo tienen una gravedad ligeramente más débil. Los científicos miden estas anomalías con satélites para crear un geoide, un modelo de la forma teórica que el nivel del mar adoptaría si solo fuera afectado por la gravedad. El estudio de estas sutiles variaciones nos ofrece una imagen más precisa y tranquila de la masa interna de nuestro planeta. El escudo magnético y su historia. El campo magnético terrestre no es estático. Ha experimentado numerosas inversiones de polaridad a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Una inversión ocurre cuando el polo norte magnético migra y se convierte en el polo sur magnético y viceversa. Estos eventos, que ocurren en un promedio de unos 450.000 años, aunque son muy irregulares, son lentos, tardando miles de años en completarse. Durante una inversión, la fuerza del campo magnético se debilita, aunque nunca desaparece por completo, y la radiación puede penetrar más cerca de la superficie, pero la atmósfera sigue proporcionando protección. El estudio del paleomagnetismo en rocas antiguas, que registran la dirección del campo magnético en el momento de su formación, es lo que permite a los geólogos datar las rocas y trazar la deriva continental, ofreciéndonos una certeza histórica del movimiento planetario. La próxima inversión no es un evento catastrófico, es simplemente un cambio lento en el motor de nuestro planeta. El tiempo que tarda un fotón en viajar desde el núcleo del Sol hasta la Tierra es de unos 8 minutos y 20 segundos, pero el tiempo que le lleva a la energía generada en el núcleo terrestre
llegar a la superficie es inmensamente más largo. El calor del núcleo viaja a través del manto mediante un proceso muy lento de convección y conducción que puede tardar decenas de millones de años en completarse. Este proceso extraordinariamente lento es la razón por la que la energía interna de la Tierra, que impulsa la tectónica de placas, se libera de manera controlada y constante. La Tierra opera con una inercia térmica que garantiza la estabilidad geológica a lo largo de eones. La Tierra tiene una órbita elíptica alrededor del Sol. El momento en que la Tierra está más cerca del Sol se llama perihelio, alrededor del 3 de enero, y el momento en que está más lejos se llama afelio, alrededor del 4 de julio. La diferencia de distancia entre el perihelio y el afelio es de aproximadamente 5 millones de kilómetros. Esta variación influye en la cantidad de insolación, pero como ya mencionamos, las estaciones son dominadas por la inclinación axial. La órbita, que no es un círculo perfecto, demuestra la influencia gravitacional sutil de los otros planetas que, a lo largo de miles de años, modifican su forma en lo que se conoce como las variaciones orbitales o ciclos de Milankovitch. Estos ciclos de cambio predecibles son el motor de las edades de hielo y los periodos interglaciales. La gran respiración, la biosfera. La biosfera, la capa de vida que se extiende desde las profundidades del océano hasta la atmósfera superior, ha transformado fundamentalmente la Tierra. El evento más crucial fue la gran oxidación, que ocurrió hace unos 2.4 mil millones de años. Antes de esto, la atmósfera contenía muy poco oxígeno libre. La aparición de cianobacterias, algas verde-azules, que realizaban la fotosíntesis, liberó oxígeno como un subproducto tóxico para las formas de vida anaeróbicas existentes. Este aumento masivo de oxígeno no solo permitió el desarrollo de la vida compleja, sino que también creó la capa de ozono, O3, en la estratosfera, que bloquea la radiación UV, permitiendo a la vida colonizar la Tierra firme. La Tierra nos ofrece el fenómeno de la Atmósfera Estándar Internacional, ISA, un modelo de referencia tranquilizadoramente constante utilizado en aeronáutica e ingeniería. El ISA define la temperatura, la presión y la densidad atmosférica a diferentes altitudes bajo condiciones promedio y estables. Este modelo asume que a nivel del mar, la temperatura es de 15 grados Celsius y la presión es de 1013.25 hectopascales. La existencia de este modelo subraya la previsibilidad y la regularidad matemática de las propiedades de la atmósfera, incluso cuando el tiempo meteorológico local parece caótico. Este estándar de ingeniería es una base de certeza global. Los secretos del hielo, glaciares y capas polares. El hielo de la Tierra es un archivo inmenso y constante del clima pasado. Los glaciares y las grandes capas de hielo polares, Groenlandia y Antártida, se formaron por la acumulación y compactación gradual de la nieve a lo largo de miles de años. Los núcleos de hielo que se extraen de estas capas son cápsulas del tiempo que contienen burbujas de aire atrapadas de la atmósfera de hace hasta 800.000 años. Al analizar la composición de estos gases atrapados, los científicos pueden reconstruir con precisión los ciclos de temperatura, las concentraciones de gases de efecto invernadero y las condiciones volcánicas pasadas, proporcionando una historia climática inmutable. La Antártida, el continente más frío y seco, es el lugar que almacena la mayor cantidad de agua dulce congelada del planeta, lo que representa aproximadamente el 90% del hielo mundial. Si todo el hielo de la Antártida se derritiera, el nivel global del mar se elevaría alrededor de 60 metros. La inmensidad y la lentitud de su masa, que ha permanecido estable en su mayor parte durante millones de años, es una de las mayores reservas de agua dulce y de estabilidad planetaria. La garantía del suelo y la roca madre. El suelo, la capa de soporte de la vida terrestre, es una mezcla compleja de roca meteorizada, minerales, materia orgánica, aire y agua. El suelo es un recurso notablemente lento de formar. Se necesita entre 500 y 1000 años para que la naturaleza cree solo 2.5 centímetros de suelo fértil. La formación del suelo comienza con la desintegración de la roca madre subyacente a través de procesos de meteorización, físicos y químicos, y el lento enriquecimiento por la actividad biológica. La presencia de esta capa fértil, que sustenta el 90% de la producción de alimentos del mundo, es una prueba de la paciencia y la lentitud
con la que operan los ciclos geológicos. El proceso de meteorización es una de las fuerzas más constantes de la Tierra. La meteorización física incluye la rotura de las rocas por el ciclo de congelación y descongelación del agua. La meteorización química incluye la disolución de minerales por agua ligeramente ácida, un proceso que también es esencial para el ciclo del carbono a largo plazo. La constante y lenta acción de estas fuerzas de desintegración garantiza el suministro continuo de minerales esenciales para la vida en el suelo y en los océanos. El escudo biológico, el ozono, la capa de ozono, O3, se encuentra en la estratosfera a una altitud de entre 15 y 35 kilómetros. Esta capa es un delgado pero vital escudo de oxígeno triatómico que absorbe la mayor parte de la peligrosa radiación ultravioleta, UVB y UVC, proveniente del Sol. Sin esta absorción, la radiación dañina esterilizaría la superficie terrestre. El ozono se crea y se destruye naturalmente en un ciclo químico constante impulsado por la luz solar, manteniendo un equilibrio dinámico. La recuperación de la capa de ozono, un fenómeno observado y predicho por la ciencia, tras los esfuerzos globales para reducir los clorofluorocarbonos, CFCs, es una de las mayores historias de éxito de la cooperación planetaria, un recordatorio de que la Tierra tiene mecanismos de autorreparación. El tiempo que tarda un solo glóbulo rojo en realizar un ciclo completo, dejando el corazón, viajando por todo el cuerpo y regresando al corazón, es de aproximadamente 60 segundos. Este ciclo biológico, rápido y constante, es un microcosmos del flujo constante de energía y materia en la Tierra, un recordatorio de que la vida misma se basa en ciclos rápidos y perfectamente sincronizados. El planeta Tierra posee un notable mecanismo de autorregulación que se conoce como el ciclo de silicatos-carbonatos. Este ciclo geológico actúa como un termostato natural a muy largo plazo, garantizando que la Tierra no se enfríe ni se caliente en exceso a lo largo de millones de años. Funciona de la siguiente manera. El dióxido de carbono en la atmósfera se disuelve en el agua de lluvia, creando ácido carbónico. Esta agua ácida reacciona con las rocas de silicato en la corteza terrestre, un proceso llamado meteorización química, liberando iones de calcio y bicarbonato. Estos iones son transportados por los ríos hasta los océanos. El termostato geológico. Una vez en el océano, estos iones son utilizados por organismos marinos para construir sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio. Cuando estos organismos mueren, sus restos se hunden y se compactan en el fondo del océano, formando rocas sedimentarias como la caliza que almacena el carbono. Mediante la tectónica de placas y la subducción, estas rocas ricas en carbono son llevadas al interior del manto, donde el calor y la presión las descomponen, liberando dióxido de carbono nuevamente a la atmósfera a través de las erupciones volcánicas. Este ciclo completo tarda cientos de miles de años, pero es la garantía fundamental de que la temperatura de la Tierra ha permanecido dentro de los límites habitables durante miles de millones de años. La biomasa total del planeta es otra fuente de tranquilidad. Se estima que la masa total de la vida en la Tierra es de alrededor de 550.000 millones de toneladas de carbono. De esta biomasa, la mayor parte, aproximadamente el 80%, es vegetación terrestre. Las plantas no solo producen el oxígeno que respiramos, sino que también actúan como el principal regulador biológico del ciclo del carbono, un gigantesco pulmón verde y oceánico que opera en ciclos estacionales y diarios. El tiempo que tarda el Sol en completar un ciclo de actividad, conocido como el ciclo solar, es de aproximadamente 11 años. Este ciclo se caracteriza por el aumento y la disminución en el número de manchas solares y la actividad magnética. La radiación y la energía emitidas por el Sol varían muy ligeramente con este ciclo, lo que puede tener un efecto menor en el clima terrestre. Sin embargo, la regularidad de este ciclo de 11 años, que se ha rastreado durante siglos, es una certeza más en la interacción constante entre nuestro planeta y su estrella. La garantía del núcleo sólido. El núcleo interno de la Tierra, la esfera sólida de hierro y níquel, no es estático en su rotación. Se cree que el núcleo interno rota ligeramente más rápido que el resto del planeta, adelantándose unas fracciones de grado por año. Este movimiento diferencial se debe a las fuerzas electromagnéticas que actúan sobre él a través del núcleo externo líquido. Este movimiento es crucial porque contribuye al mantenimiento del efecto dinamo y, por lo tanto, a la longevidad del campo magnético terrestre. La solidez del núcleo interno
es la garantía de que el escudo protector de la Tierra se mantendrá activo por eones. La velocidad del sonido en el aire a nivel del mar y a 15 grados Celsius es de aproximadamente 343 metros por segundo. Esta velocidad no es constante, depende de la temperatura y la composición del medio. Sin embargo, en el océano, la velocidad del sonido es mucho más rápida, alrededor de 1500 metros por segundo. El estudio de cómo viajan las ondas sísmicas, ondas P y ondas S, a través del interior de la Tierra, es lo que permitió a los geofísicos determinar las fronteras exactas entre la corteza, el manto y el núcleo. La constancia de la velocidad de las ondas es un sismógrafo de la estructura interna del planeta. El tiempo que tarda una gota de lluvia en evaporarse, condensarse, caer y volver a circular en el sistema varía enormemente, pero el tiempo de residencia promedio del agua en la atmósfera, como vapor de agua, es de solo unos 8 a 10 días. En contraste, el tiempo de residencia del agua en los océanos puede ser de miles de años. Este rápido ciclo atmosférico es lo que garantiza el suministro constante y rápido de precipitación sobre la superficie, un factor de estabilidad esencial para los ecosistemas terrestres. Finalmente, la topografía de la Tierra nos proporciona una constante geológica. La elevación promedio de la Tierra sobre el nivel del mar es de solo 840 metros, mientras que la profundidad promedio de los océanos es de 3.682 metros. Esta asimetría en la distribución de la Tierra y el mar, dominada por los procesos de la tectónica de placas, es la base del clima global y la hidrología. La permanencia de los continentes, aunque lentamente cambiante, es la infraestructura sobre la que se asienta toda la vida terrestre. El fenómeno de los puntos calientes, hotspots, es una certeza geológica que nos muestra otra forma en que el calor interno de la Tierra se libera de manera constante. Un punto caliente es una pluma de material inusualmente caliente que asciende desde las profundidades del manto, posiblemente desde el límite entre el manto y el núcleo, hasta la base de la corteza. Esta pluma de magma funde la roca de la placa superior, creando una cadena de volcanes. El ejemplo más claro es la cadena de las Islas Hawái. La pluma es fija, pero la placa del Pacífico se mueve lentamente sobre ella, lo que resulta en un rastro de islas volcánicas progresivamente más antiguas. Este mecanismo de escape de calor lento y predecible es una parte vital del equilibrio térmico del planeta. La garantía de los ciclos nutricionales. La vida en la Tierra se sustenta en ciclos biogeoquímicos que redistribuyen los elementos esenciales con una constancia perfecta. El ciclo del nitrógeno es fundamental. El nitrógeno gaseoso, N2, que constituye casi el 78% de la atmósfera, es inútil para la mayoría de los organismos. Es a través de la fijación de nitrógeno, realizada por ciertas bacterias y arqueas, que el nitrógeno atmosférico se convierte en compuestos utilizables, amonio, nitratos, para las plantas. Luego, este nitrógeno pasa a través de la cadena alimentaria y vuelve al suelo. Este ciclo constante de conversión y recirculación asegura que el nutriente esencial para las proteínas y el ADN se mantenga disponible en la biosfera, un mecanismo biológico inmutable. El ciclo del fósforo, vital para el ATP, la moneda energética de la célula, y el ADN, es geológico por naturaleza. A diferencia del nitrógeno y el carbono, el fósforo no tiene una fase gaseosa significativa. Se libera del suelo y la roca madre a través de la meteorización, desintegración de las rocas, y es absorbido por las plantas. Luego, fluye a través de los ecosistemas y finalmente se deposita en los sedimentos oceánicos. Este ciclo lento, que tarda decenas de miles de años en completarse, es un recordatorio de que algunos nutrientes son una herencia directa de la roca madre del planeta. La presión del fondo del océano en la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, es de aproximadamente 1086 bares, o más de 15.750 libras por pulgada cuadrada. Para ponerlo en perspectiva, es el equivalente a tener 50 aviones Jumbo posados sobre ti. A pesar de esta presión aplastante, la vida florece. Los organismos que viven en estas profundidades, como los peces babosos o los anfípodos, han desarrollado adaptaciones biológicas únicas, como proteínas especiales que resisten la deformación. Esta biología extrema demuestra la capacidad de la vida para encontrar un nicho y prosperar incluso bajo la coacción física más severa. La velocidad inmutable.
la velocidad orbital promedio de la Tierra alrededor del Sol es de aproximadamente 107.220 km por hora, o unos 30 km por segundo. Esta velocidad es la que nos mantiene en perfecto equilibrio gravitacional. Si nos moviéramos más rápido, nos alejaríamos del Sol. Si nos moviéramos más lento, caeríamos hacia él. Es una velocidad de escape lateral constante y equilibrada que garantiza nuestra órbita estable y predecible. Mientras duermes, tu planeta se mueve a esta velocidad asombrosa, manteniendo una trayectoria perfectamente definida. El tiempo que tarda una roca en viajar desde la base del manto, donde el material subducido se recicla, hasta la superficie a través de un volcán, se estima en cientos de millones de años. El ciclo geológico completo de una porción de corteza, desde su creación en una dorsal oceánica hasta su subducción y fusión en el manto, puede durar hasta 200 millones de años. Esta lentitud geológica es la base de la calma. Es la prueba de que el motor interno de la Tierra opera en una escala temporal que trasciende cualquier preocupación momentánea. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra, excluyendo los océanos, se estima en unos 14 a 15 grados Celsius. Esta temperatura, que permite la presencia de agua líquida en la superficie, es el resultado de un equilibrio entre la energía solar entrante y la energía infrarroja saliente, modulada por el efecto invernadero. La constancia de esta temperatura promedio, a pesar de las variaciones climáticas, a lo largo de los periodos interglaciales, es la característica definitoria de la zona de habitabilidad de nuestro planeta. El fenómeno de la capa D es uno de los secretos más profundos y constantes del interior terrestre. La capa D, también conocida como la capa límite D, D', es una región del manto inferior, justo por encima del límite con el núcleo externo, a una profundidad de unos 2.900 kilómetros. Se cree que esta capa es inusualmente caliente, químicamente diferente del resto del manto, y actúa como el cementerio de las placas oceánicas subducidas, frías, y como la fuente de las plumas del manto, calientes, que alimentan los puntos calientes. La capa D es la región más dinámica y el crisol donde se originan muchos de los grandes movimientos de calor y material que, a escala superficial, experimentamos como geología y vulcanismo. Su existencia es una garantía de la interacción constante y poderosa entre el núcleo y el manto. La garantía de la viscosidad y el equilibrio de isostasia. El manto no es solo caliente, sino que su viscosidad es una propiedad crucial. La viscosidad del manto, aunque es sólida, es increíblemente alta, haciendo que se comporte como un fluido a lo largo de millones de años. Se estima que su viscosidad es de aproximadamente 1021 a 1024 pascal segundos, lo que es 1.000 billones de veces más viscoso que el agua. Esta viscosidad, que permite la lenta convección del manto, es el factor que garantiza que el movimiento de las placas tectónicas sea un proceso lento, estable y no una carrera caótica. La isostasia es el principio geofísico de flotación que rige la elevación de las masas terrestres. Establece que la corteza terrestre flota sobre el manto de manera similar a como un iceberg flota en el agua. La altura a la que se asienta una porción de corteza depende de su densidad y grosor. La corteza continental, más gruesa y menos densa, flota más alto, formando montañas y continentes, mientras que la corteza oceánica, más delgada y densa, se hunde, formando cuencas oceánicas. Este principio de equilibrio gravitacional garantiza que las montañas, una vez formadas, tienen una raíz profunda que las sostiene, proporcionando una base física a la permanencia de los paisajes. La atmósfera primordial y su transformación. La atmósfera primordial de la Tierra, formada después de la diferenciación planetaria, era radicalmente diferente a la actual. Estaba compuesta principalmente por gases liberados del interior terrestre, un proceso llamado desgasificación, como vapor de agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco. No contenía oxígeno libre en cantidades significativas. El ciclo del oxígeno es la contraparte biológica del ciclo del carbono. El oxígeno se libera a la atmósfera principalmente a través de la fotosíntesis de plantas y algas. CO2, agua, luz, glucosa, mar, O2. Luego, el oxígeno es consumido a través de la respiración de organismos, O2 plus glucosa, CO2 junta, y la oxidación de la materia. La constancia de esta producción y consumo garantiza que el nivel de oxígeno atmosférico se mantenga dentro de un rango seguro y habitable, un equilibrio biofísico.
La magnitud y la frecuencia de los terremotos siguen un patrón predecible a través de la ley de Gutenberg-Richter. Esta ley establece que la relación entre la magnitud y la frecuencia de los sismos es inversa y logarítmica. Por cada terremoto de magnitud 7, hay aproximadamente 10 sismos de magnitud 6, 100 de magnitud 5, y así sucesivamente. Esta ley demuestra que los eventos geológicos no son totalmente aleatorios, están regidos por una regularidad matemática que permite a los geofísicos modelar la liberación de energía elástica de la Tierra. Un proceso caótico, pero estadísticamente ordenado. El sistema solar de la Tierra, la Luna y sus efectos. La Luna es responsable de la estabilidad del clima de la Tierra en el sentido más profundo. Se ha calculado que sin la Luna, las variaciones orbitales causadas por Júpiter y Saturno harían que la inclinación axial de la Tierra pudiera oscilar drásticamente, quizás de 0 a 85 grados, en periodos de millones de años. Estas oscilaciones llevarían a climas catastróficos. La Luna, con su inmensa masa, actúa como un ancla gravitacional que mantiene nuestra inclinación en el rango estable de a 22.1 a 24.5 grados, los ciclos de oblicuidad de Milankovitch, garantizando que las estaciones, aunque cambien lentamente en el tiempo, sigan existiendo. La velocidad de la Luna es otro factor tranquilizador. La Luna se aleja de la Tierra a una tasa de aproximadamente 3.8 centímetros por año. Esto se mide con precisión utilizando retroreflectores láser dejados por las misiones Apolo. A medida que la Luna se aleja, su influencia en las mareas se debilita y la rotación de la Tierra se ralentiza. Este proceso continuará hasta que la Tierra y la Luna alcancen un equilibrio de rotación y órbita, un proceso que tomará billones de años, un recordatorio de que nuestro sistema Tierra-Luna está en un proceso de evolución lenta y perfectamente definida. El fenómeno de la Atmósfera Estándar Internacional, ISA, un modelo de referencia tranquilizadoramente constante utilizado en aeronáutica e ingeniería. El ISA define la temperatura, la presión y la densidad atmosférica a diferentes altitudes bajo condiciones promedio y estables. Este modelo asume que a nivel del mar, la temperatura es de 15 grados Celsius y la presión es de 1013.25 hectopascales. La existencia de este modelo subraya la previsibilidad y la regularidad matemática de las propiedades de la atmósfera, incluso cuando el tiempo meteorológico local parece caótico. Este estándar de ingeniería es una base de certeza global, la garantía del suelo y la roca madre. El suelo, la capa de soporte de la vida terrestre, es una mezcla compleja de roca meteorizada, minerales, materia orgánica, aire y agua. El suelo es un recurso notablemente lento de formar. Se necesita entre 500 y 1000 años para que la naturaleza cree solo 2.5 centímetros de suelo fértil. La formación del suelo comienza con la desintegración de la roca madre subyacente a través de procesos de meteorización físicos y químicos y el lento enriquecimiento por la actividad biológica. La presencia de esta capa fértil, que sustenta el 90% de la producción de alimentos del mundo, es una prueba de la paciencia y la lentitud con la que operan los ciclos geológicos. El proceso de meteorización es una de las fuerzas más constantes de la Tierra. La meteorización física incluye la rotura de las rocas por el ciclo de congelación y descongelación del agua. La meteorización química incluye la disolución de minerales por agua ligeramente ácida, un proceso que también es esencial para el ciclo del carbono a largo plazo. La constante y lenta acción de estas fuerzas de desintegración garantiza el suministro continuo de minerales esenciales para la vida en el suelo y en los océanos. La garantía de los ciclos nutricionales. La vida en la Tierra se sustenta en ciclos biogeoquímicos que redistribuyen los elementos esenciales con una constancia perfecta. El ciclo del nitrógeno es fundamental. El nitrógeno gaseoso, N2, que constituye casi el 78% de la atmósfera, es inútil para la mayoría de los organismos. Es a través de la fijación de nitrógeno, realizada por ciertas bacterias y arqueas, que el nitrógeno atmosférico se convierte en compuestos utilizables, amonio, nitratos para las plantas. Luego, este nitrógeno pasa a través de la cadena alimentaria y vuelve al suelo. Este ciclo constante de conversión y recirculación asegura que el nutriente esencial para las proteínas y el ADN se mantenga disponible en la biosfera, un mecanismo biológico inmutable. El ciclo del fósforo
vital para el ATP, la moneda energética de la célula, y el ADN, es geológico por naturaleza. A diferencia del nitrógeno y el carbono, el fósforo no tiene una fase gaseosa significativa. Se libera del suelo y la roca madre a través de la meteorización, desintegración de las rocas, y es absorbido por las plantas. Luego, fluye a través de los ecosistemas y finalmente se deposita en los sedimentos oceánicos. Este ciclo lento, que tarda decenas de miles de años en completarse, es un recordatorio de que algunos nutrientes son una herencia directa de la roca madre del planeta, la garantía de la viscosidad y el equilibrio de isostasia. El manto no es solo caliente, sino que su viscosidad es una propiedad crucial. La viscosidad del manto, aunque es sólida, es increíblemente alta, haciendo que se comporte como un fluido a lo largo de millones de años. Se estima que su viscosidad es de aproximadamente 1021 a 1024 pascal segundos, lo que es 1000 billones de veces más viscoso que el agua. Esta viscosidad, que permite la lenta convección del manto, es el factor que garantiza que el movimiento de las placas tectónicas sea un proceso lento, estable y no una carrera caótica. La isostasia es el principio geofísico de flotación, que rige la elevación de las masas terrestres. Establece que la corteza terrestre flota sobre el manto de manera similar a como un iceberg flota en el agua. La altura a la que se asienta una porción de corteza depende de su densidad y grosor. La corteza continental, más gruesa y menos densa, flota más alto, formando montañas y continentes, mientras que la corteza oceánica, más delgada y densa, se hunde, formando cuencas oceánicas. Este principio de equilibrio gravitacional garantiza que las montañas, una vez formadas, tienen una raíz profunda que las sostiene, proporcionando una base física a la permanencia de los paisajes. El escudo biológico, el ozono. La capa de ozono, O3, se encuentra en la estratosfera, a una altitud de entre 15 y 35 kilómetros. Esta capa es un delgado pero vital escudo de oxígeno triatómico que absorbe la mayor parte de la peligrosa radiación ultravioleta, UVB y UVC, proveniente del Sol. Sin esta absorción, la radiación dañina esterilizaría la superficie terrestre. El ozono se crea y se destruye naturalmente en un ciclo químico constante, impulsado por la luz solar, manteniendo un equilibrio dinámico. La recuperación de la capa de ozono, un fenómeno observado y predicho por la ciencia, tras los esfuerzos globales para reducir los clorofluorocarbonos, CFCs, es una de las mayores historias de éxito de la cooperación planetaria, un recordatorio de que la Tierra tiene mecanismos de autorreparación. El tiempo que tarda un solo glóbulo rojo en realizar un ciclo completo, dejando el corazón, viajando por todo el cuerpo y regresando al corazón, es de aproximadamente 60 segundos. Este ciclo biológico, rápido y constante, es un microcosmos del flujo constante de energía y materia en la Tierra, un recordatorio de que la vida misma se basa en ciclos rápidos y perfectamente sincronizados. El fenómeno constante de la erosión es una de las fuerzas más lentas y persistentes de la Tierra, un recordatorio de que todo cambia con el tiempo. La erosión es el proceso por el cual el material de la superficie, roca, suelo, es desgastado, transportado y depositado por agentes naturales. El agente erosivo más poderoso es el agua, tanto en forma líquida, ríos y olas oceánicas, como en forma de hielo, glaciares. La escultura de la calma, erosión y sedimentos. La tasa de erosión promedio en los continentes es de aproximadamente 6 centímetros por cada 1000 años, una velocidad que garantiza que los paisajes permanezcan esencialmente inmutables durante muchas generaciones humanas. Esta lenta remoción de material es lo que alimenta los ríos con sedimentos, creando llanuras aluviales fértiles y deltas que han sido la cuna de la civilización. La erosión, aunque destructiva a primera vista, es en realidad un motor de la renovación superficial y de la fertilidad. La roca sedimentaria, formada a partir de la compactación y cementación de estos sedimentos erosionados, constituye alrededor del 75% de la superficie continental de la Tierra. Las rocas sedimentarias, como la arenisca y la caliza, son los archivos geológicos más detallados, que contienen fósiles y registran la historia de los climas, los océanos y la vida en la Tierra. Su formación es un proceso lento y continuo de acumulación de historia. La garantía de los ciclos de Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch son 3 variaciones predecibles en la órbita terrestre
que influyen en la cantidad de insolación que recibe el planeta y, por lo tanto, en los ciclos glaciales e interglaciales. Excentricidad. El cambio en la forma de la órbita terrestre de casi circular a ligeramente elíptica en un ciclo de aproximadamente 100.000 años. Oblicuidad. Inclinación axial. El cambio en la inclinación del eje terrestre entre 22.1 y 20.5 en un ciclo de aproximadamente 41.000 años. Precesión. El bamboleo del eje de rotación de la Tierra, que cambia el punto en la órbita donde ocurren el perihelio y el afelio, en un ciclo de aproximadamente 26.000 años. La interacción de estos tres ciclos astronómicos es la causa fundamental del ritmo de las edades de hielo. La predictibilidad matemática de estos ciclos garantiza que los cambios climáticos a largo plazo, aunque masivos, están regidos por un orden celestial constante. La conexión global. La tectónica de placas, el concepto de Pangea, el supercontinente que existió hace unos 335 a 175 millones de años, es una prueba de que la tectónica de placas es un ciclo de supercontinentes que se forman y se rompen. Se estima que este ciclo de supercontinentes se repite cada 300 a 500 millones de años. La próxima configuración potencial se ha bautizado tentativamente como Pangea Última o Amasya, que se formará cuando las Américas colisionen con Asia y África. La certeza de que los continentes se mueven y se reconfiguran en el tiempo profundo es la máxima garantía de la fluidez geológica de nuestro planeta. La fuerza de la placa subductora es considerada la principal fuerza impulsora del movimiento tectónico. La porción fría y densa de la placa oceánica que se hunde en el manto en una zona de subducción es tan pesada que esencialmente tira del resto de la placa con ella. Esta fuerza de tirón de la losa, slap pull, es mucho más poderosa que la fuerza de empuje de la dorsal, bridge push, en los límites divergentes. El peso constante de las placas oceánicas que se hunden es lo que asegura que el motor de la tectónica de placas nunca se detenga. La biosfera invisible, los microorganismos. La masa total de microorganismos, bacterias, arqueas y hongos, en la Tierra se estima que es igual, o incluso superior, a la masa total de toda la vida vegetal y animal visible. Gran parte de esta biomasa se encuentra en el subsuelo profundo, la biosfera profunda, a varios kilómetros bajo la superficie terrestre y el fondo marino, viviendo en condiciones de temperatura, presión y escasez de energía extremas. Esta población vasta e invisible desempeña un papel crucial en los ciclos biogeoquímicos, incluyendo el carbono, el azufre y el nitrógeno, manteniendo los equilibrios químicos del planeta con una dedicación constante y silenciosa. La vida está en todas partes. La temperatura del núcleo interno de la Tierra es de unos 6.000 grados Celsius, la temperatura de la superficie del Sol, pero la temperatura de la radiación de fondo de microondas, CMB, que nos rodea en el espacio, es de solo 2.725 Kelvin. El planeta Tierra demuestra una certidumbre química que es la base de toda la vida: el ciclo del carbono. Este ciclo es la recirculación constante del carbono, el cuarto elemento más abundante del universo y el esqueleto de todas las moléculas orgánicas, entre la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera. El carbono se mueve entre estos reservorios en una escala de tiempo que va desde la rápida absorción por las plantas, días o meses, hasta el almacenamiento profundo en rocas sedimentarias, millones de años. El reservorio oceánico, estabilidad química. El océano es el reservorio de carbono más grande del planeta después de las rocas sedimentarias. El agua del océano contiene aproximadamente 50 veces más carbono que toda la atmósfera. Este carbono existe principalmente como bicarbonato y carbonato. El océano es capaz de disolver el dióxido de carbono de la atmósfera, un proceso físico que ocurre constantemente a través del contacto aire-mar. La capacidad del océano para absorber, almacenar y recircular este elemento crucial es la fuerza estabilizadora que ha regulado la atmósfera de la Tierra durante eones. La tasa de difusión del dióxido de carbono en los océanos es un factor tranquilizadoramente lento. Una vez que el CO2 entra en las aguas superficiales, el proceso de llevarlo a las profundidades oceánicas, donde queda secuestrado por miles de años, se conoce como la circulación termohalina, un sistema de cintas transportadoras globales
impulsado por diferencias de temperatura y salinidad. El tiempo que tarda este sistema en circular por completo es de aproximadamente 1000 a 2000 años, lo que asegura que el almacenamiento profundo de carbono sea un proceso geológicamente estable y lento. La garantía de la diversidad geológica. Tipos de roca. La Tierra se compone de 3 tipos fundamentales de rocas, y la conversión constante entre ellas define el ciclo de las rocas, otro proceso de renovación inmutable. Rocas ígneas, formadas a partir del enfriamiento y solidificación del magma dentro de la corteza como el granito, o la lava en la superficie como el basalto. Estas rocas son las más primitivas y fundamentales, ya que provienen directamente del interior del planeta. Rocas sedimentarias, formadas por la compactación y cementación de sedimentos erosionados, como la caliza o la arenisca. Son los archivos de la vida y el clima pasado. Rocas metamórficas, formadas cuando rocas ígneas o sedimentarias preexistentes son transformadas por calor y presión intensos, pero sin fundirse, como el mármol de la caliza o la pizarra de la lutita. Este ciclo constante de formación, destrucción, erosión y transformación garantiza que la materia de la corteza terrestre esté en perpetuo reciclaje, sin pérdida neta de material. Los pulmones submarinos. Fitoplancton. La mayor parte del oxígeno que respiramos no proviene de los bosques, sino del océano. La magnitud y la frecuencia de las erupciones volcánicas, al igual que los sismos, siguen un patrón de estabilidad geológica. La mayoría de los volcanes activos se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo de casi 40.000 kilómetros, coincidiendo con los límites de las placas de subducción. Las erupciones volcánicas son una forma esencial en que el planeta libera el exceso de calor y gases volátiles del interior, un mecanismo de ventilación necesario que ha existido durante miles de millones de años. La liberación lenta y constante de esta energía y gas es vital para el ciclo geológico. El tiempo que tarda la salinidad del océano en alcanzar un equilibrio completo es un recordatorio de la inercia del sistema. El agua se evapora del océano, pero la sal no, lo que concentra la salinidad en el agua restante. La sal se repone constantemente a través de la escorrentía terrestre que lleva minerales erosionados a los océanos. El nivel actual de salinidad promedio, alrededor de 35 gramos de sal por cada kilogramo de agua, se ha mantenido notablemente constante durante al menos el último 1.5 mil millones de años. Un equilibrio químico inmutable que garantiza la estabilidad para la vida marina. La presión atmosférica es una de las constantes más fundamentales y tranquilizadoras de nuestro entorno. A nivel del mar, la presión promedio es de 1 atmósfera, o 325 pascales. Esta presión, generada por la masa de la columna de aire sobre nosotros, es lo que mantiene el agua en estado líquido a la temperatura ambiente y asegura que los gases atmosféricos se mantengan unidos al planeta. La medición de la presión en diferentes puntos es lo que impulsa la circulación atmosférica, creando los sistemas de alta y baja presión que rigen el clima. Esta fuerza inmensa que opera sobre cada centímetro cuadrado de la superficie es una garantía de la estabilidad física de nuestro entorno inmediato. La garantía de los vientos constantes. Los vientos alisios y los vientos del oeste son componentes esenciales de la circulación atmosférica global. Los vientos alisios soplan constantemente desde los subtrópicos hacia el ecuador, y los vientos del oeste, westerlies, soplan desde los subtrópicos hacia los polos. Estos vientos no soplan en línea recta debido a la fuerza de Coriolis, un efecto de la rotación de la Tierra que desvía los vientos y las corrientes oceánicas hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. La constancia y la dirección predecible de estos vientos han sido la base de la navegación y la dispersión de semillas y esporas durante milenios. La circulación de Hadley, un componente clave de la circulación atmosférica, es un patrón de flujo de aire que comienza con el aire caliente y húmedo, ascendiendo en el ecuador, viajando hacia los polos en la atmósfera superior, enfriándose y hundiéndose en los subtrópicos, alrededor de 30 de latitud. Este patrón constante es la razón por la que las selvas tropicales se encuentran en el ecuador y los desiertos se encuentran predominantemente alrededor de los 30 de latitud en ambos hemisferios. Este orden climático es una certeza. El sistema solar de la Tierra. Los impactos cósmicos.
La Tierra es constantemente bombardeada por material cósmico, pero la atmósfera se encarga de casi todo. Se estima que alrededor de 100 toneladas de material extraterrestre, polvo espacial, meteoroides pequeños, ingresan a la atmósfera terrestre cada día. Sin embargo, la gran mayoría de este material se vaporiza por la fricción del aire a gran altura, manifestándose como estrellas fugaces o meteoros. La rareza de los impactos significativos, que forman cráteres en la historia reciente de la Tierra, es un testimonio de la eficacia de nuestra atmósfera como escudo protector. La edad de impacto más temprana que se ha confirmado en la Tierra data de hace unos 3.47 mil millones de años. Una capa de esférulas de impacto encontradas en Sudáfrica y Australia. La superficie de la Tierra, a diferencia de la Luna, está notablemente libre de cráteres de impacto de larga data debido a la actividad geológica, erosión tectónica de placas, que borra las cicatrices del tiempo. El borrado constante de cráteres es un recordatorio de que la Tierra es un planeta vivo y constantemente renovado. La garantía de la viscosidad del agua. La viscosidad del agua, aunque baja, es una propiedad fundamental que permite la vida. La viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido a fluir. La baja viscosidad del agua, en comparación con, por ejemplo, el jarabe de arcé, permite que fluya libremente, siendo el solvente universal que transporta nutrientes dentro de los organismos y a través de los ecosistemas. Además, la tensión superficial del agua causada por la cohesión de sus moléculas permite que los insectos caminen sobre su superficie y es crucial para el movimiento capilar del agua en las plantas, demostrando que incluso las propiedades físicas más simples son vitales para la estabilidad biológica. La máxima densidad del agua dulce se produce a 4 grados Celsius, no a 0 grados, su punto de congelación. Esta anomalía es vital para la vida acuática en climas fríos. Cuando la temperatura de un lago o estanque cae por debajo de 4C, el agua fría y menos densa permanece en la superficie y se congela, mientras que el agua más densa de 4C se hunde hasta el fondo, permaneciendo líquida. Esto evita que los cuerpos de agua se congelen completamente desde el fondo hacia arriba, preservando la vida acuática durante el invierno. Es un mecanismo de supervivencia química inmutable. El tiempo que tarda el carbono en ser liberado de rocas volcánicas a través de la meteorización y ser redepositado como caliza en el fondo marino es de aproximadamente 100 a 200 millones de años. Esta escala de tiempo es la base de la estabilidad geológica de la Tierra. Los ciclos que se mueven a lo largo de millones de años son la garantía de que los cambios de hoy serán asimilados y reequilibrados por el planeta con una inercia tranquilizadora. El fenómeno constante de la erosión es una de las fuerzas más lentas y persistentes de la Tierra, un recordatorio de que todo cambia con el tiempo. La erosión es el proceso por el cual el material de la superficie, roca, suelo, es desgastado, transportado y depositado por agentes naturales. El agente erosivo más poderoso es el agua, tanto en forma líquida, ríos y olas oceánicas, como en forma de hielo, glaciares. La escultura de la calma, erosión y sedimentos. La tasa de erosión promedio en los continentes es de aproximadamente 6 centímetros por cada 1000 años, una velocidad que garantiza que los paisajes permanezcan esencialmente inmutables durante muchas generaciones humanas. Esta lenta remoción de material es lo que alimenta los ríos con sedimentos, creando llanuras aluviales fértiles y deltas que han sido la cuna de la civilización. La erosión, aunque destructiva a primera vista, es en realidad un motor de la renovación superficial y de la fertilidad. La roca sedimentaria, formada a partir de la compactación y cementación de estos sedimentos erosionados, constituye alrededor del 75% de la superficie continental de la Tierra. Las rocas sedimentarias, como la arenisca y la caliza, son los archivos geológicos más detallados, que contienen fósiles y registran la historia de los climas, los océanos y la vida en la Tierra. Su formación es un proceso lento y continuo de acumulación de historia. La garantía de los ciclos de Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch son 3 variaciones predecibles en la órbita terrestre que influyen en la cantidad de insolación que recibe el planeta y, por lo tanto, en los ciclos glaciales e interglaciales. Excentricidad. El cambio en la forma de la órbita terrestre, de casi circular a ligeramente elíptica, en un ciclo de aproximadamente 100.000 años. Oblicuidad, inclinación axial.
el cambio en la inclinación del eje terrestre. Precesión, el bamboleo del eje de rotación de la Tierra, que cambia el punto en la órbita donde ocurren el perihelio y el afelio, en un ciclo de aproximadamente 26.000 años. La interacción de estos tres ciclos astronómicos es la causa fundamental del ritmo de las edades de hielo. La predictibilidad matemática de estos ciclos garantiza que los cambios climáticos a largo plazo, aunque masivos, están regidos por un orden celestial constante. La conexión global, la tectónica de placas, el concepto de Pangea, el supercontinente que existió hace unos 335 a 175 millones de años, es una prueba de que la tectónica de placas es un ciclo de supercontinentes que se forman y se rompen. Se estima que este ciclo de supercontinentes se repite cada 300 a 500 millones de años. La próxima configuración potencial se ha bautizado tentativamente como Pangea Última o Amasya, que se formará cuando las Américas colisionen con Asia y África. La certeza de que los continentes se mueven y se reconfiguran en el tiempo profundo es la máxima garantía de la fluidez geológica de nuestro planeta. La fuerza de la placa subductora es considerada la principal fuerza impulsora del movimiento tectónico. La porción fría y densa de la placa oceánica que se hunde en el manto en una zona de subducción es tan pesada que esencialmente tira del resto de la placa con ella. Esta fuerza de mares, tirón de la losa, slap pull, es mucho más poderosa que la fuerza de empuje de la dorsal, ridge push, en los límites divergentes. El peso constante de las placas oceánicas que se hunden es lo que asegura que el motor de la tectónica de placas nunca se detenga. La biosfera invisible, los microorganismos. La masa total de microorganismos, bacterias, arqueas y hongos, en la Tierra se estima que es igual, o incluso superior, a la masa total de toda la vida vegetal y animal visible. Gran parte de esta biomasa se encuentra en el subsuelo profundo, la biosfera profunda, a varios kilómetros bajo la superficie terrestre y el fondo marino, viviendo en condiciones de temperatura, presión y escasez de energía extremas. Esta población vasta e invisible desempeña un papel crucial en los ciclos biogeoquímicos, incluyendo el carbono, el azufre y el nitrógeno, manteniendo los equilibrios químicos del planeta con una dedicación constante y silenciosa. La vida está en todas partes. La temperatura del núcleo interno de la Tierra es de unos 6.000 grados Celsius, la temperatura de la superficie del Sol. El planeta Tierra posee un mecanismo de autorregulación vital conocido como la hipótesis de Gaia, en su forma científica, no mística. Esta hipótesis, propuesta por James Lovelock y Lynn Margulis, sugiere que la Tierra opera como un sistema autorregulado donde la biosfera, los organismos vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera interactúan como un único y vasto sistema cibernético. La vida, a través de procesos como la fotosíntesis y el ciclo del nitrógeno, no solo se adapta al entorno físico, sino que también lo modifica activamente para mantener las condiciones de habitabilidad, especialmente la temperatura y la composición atmosférica. La constancia de estas condiciones durante 4.000 millones de años es la mejor evidencia de esta autorregulación biológica y geológica. La química de la calma, el azufre y el cloro. El ciclo del azufre es un factor esencial en la química de la Tierra. El azufre se mueve a través de la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre. En el océano, las algas y el fitoplancton liberan sulfuro de dimetilo, DMS, que se oxida en la atmósfera para formar aerosoles de sulfato. Estos aerosoles actúan como núcleos de condensación de nubes, lo que afecta la reflectividad de las nubes, albedo, y por lo tanto la temperatura global. Este ciclo demuestra cómo la vida oceánica influye activamente en el clima a través de procesos químicos constantes. El tiempo de residencia del cloro en el océano es de aproximadamente 100 millones de años. Los elementos con largos tiempos de residencia como el cloro y el sodio, la sal del mar, se acumulan porque la velocidad a la que se introducen en el océano es similar a la velocidad a la que se eliminan, generalmente a través de la precipitación o la formación de costras salinas. La estabilidad de la salinidad del océano y la constancia de estos reservorios químicos son cruciales para la vida marina y el clima. La garantía de la rotación y el día solar. El fenómeno de la rotación diferencial entre el núcleo interno y el manto es un factor tranquilizador en el mantenimiento de nuestro campo magnético. La rotación ligeramente más rápida
del núcleo interno sólido en relación con el manto sólido y la superficie crea un cizallamiento en el núcleo externo líquido. Este movimiento diferencial impulsa la circulación del hierro fundido, manteniendo la dinamo que genera el campo magnético. Es un motor de giro constante que garantiza nuestra protección electromagnética. La duración del día ha cambiado dramáticamente a lo largo de la historia geológica. Hace unos 400 millones de años, un día en la Tierra duraba aproximadamente 22 horas y un año tenía más de 400 días. Esta medición se deriva del análisis de los anillos de crecimiento en corales fósiles, que registran los ciclos diarios y anuales. Este hecho es una certeza. El día se alarga lentamente, pero su ciclo constante ha sido el reloj de la vida durante toda la historia del planeta. Los puntos de inflexión climática, el albedo, la reflectividad de la Tierra, es un factor climático estabilizador. El albedo promedio de la Tierra es de aproximadamente 0.3, lo que significa que el 30% de la luz solar que llega a la Tierra se refleja de vuelta al espacio. La estructura de la nieve, aunque parezca aleatoria, tiene una geometría hexagonal que es una certeza molecular. La forma de los copos de nieve se debe a la forma en que se unen las moléculas de agua. Este conocimiento fundamental sobre la estructura del hielo no solo es hermoso, sino que subraya que incluso las formaciones más frágiles y transitorias obedecen a las leyes constantes de la química y la cristalografía. La certidumbre de las rocas. La antigüedad de la roca más antigua conocida en la Tierra se estima en 4.4 mil millones de años. Es un pequeño cristal de zircón encontrado en Jack Hills, Australia Occidental. Este cristal es solo unos 100 millones de años más joven que la formación del planeta. La existencia de esta piedra fundacional de la Tierra proporciona una prueba inmutable de que la corteza se solidificó increíblemente rápido y ha permanecido geológicamente activa desde entonces. La velocidad de formación de los cristales es un proceso geológico increíblemente lento. Los cristales de cuarzo o feldespato en el granito pueden tardar miles de años en formarse completamente a medida que el magma se enfría bajo tierra. Esta lentitud en la cristalización es lo que permite que la Tierra forme estructuras geológicas sólidas y permanentes, contrastando con el caos de la lava fundida. La geotermia es una fuente de calor constante y estable, un recordatorio de que la energía interna de la Tierra es un recurso inagotable a escala humana. El calor geotérmico se origina principalmente del decaimiento radiactivo de isótopos de larga vida, como el uranio 238, el torio 232 y el potasio 40, que se encuentran dispersos en el manto y la corteza. Este proceso de liberación de energía se ha mantenido constante durante miles de millones de años. La garantía del equilibrio. La termodinámica terrestre. La Tierra está en un constante, aunque lento, equilibrio térmico a largo plazo. La energía solar entrante es casi igual a la energía saliente, radiación infrarroja, lo que mantiene la temperatura superficial relativamente estable. El ciclo del fuego es un componente natural y antiguo de muchos ecosistemas, especialmente en biomas como las sabanas y los bosques templados. El fuego, provocado por la naturaleza, rayos, ha existido durante millones de años y es esencial para la salud de muchos suelos, la germinación de ciertas semillas y el reciclaje de nutrientes de la biomasa muerta. La constancia de este ciclo de destrucción y regeneración es una garantía de la resiliencia de la biosfera. La vida silenciosa del subsuelo. La biosfera profunda, o subsuelo continental profundo, es una de las mayores reservas de biomasa de la Tierra y un testimonio de la tenacidad de la vida. Se extiende a varios kilómetros por debajo de la superficie y del fondo marino. Las bacterias y arqueas que viven allí sobreviven en un estado de metabolismo extremadamente lento, a menudo sin luz solar y dependiendo de procesos quimiosintéticos, extraer energía de los compuestos químicos de las rocas. La vida en este mundo oscuro se ha mantenido estable durante miles de millones de años, aislada de los cambios superficiales y demostrando la capacidad de la vida para persistir en condiciones de baja energía. La edad de los océanos no es uniforme. La corteza oceánica más antigua se encuentra en el Pacífico Occidental y data de unos 280 millones de años. La corteza oceánica es mucho más joven que la corteza continental porque se recicla constantemente a través de la subducción. La edad promedio de toda la corteza oceánica es de solo 65 millones de años. Esta diferencia de edad es una certeza de la dinámica constante de la tectónica de placas. La química del equilibrio. La ley de Henry
una ley de la química, explica la constante disolución de gases en líquidos, un proceso crucial para el funcionamiento de los océanos. Establece que la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas por encima del líquido. Esta ley garantiza el flujo constante de oxígeno de la atmósfera a las aguas superficiales, permitiendo la respiración de la vida marina y el intercambio de dióxido de carbono. La constancia de esta ley físico-química es la base de la química oceánica. El punto triple del agua es una constante física inmutable. Es la única combinación de temperatura y presión en la que el agua líquida, el hielo sólido y el vapor de agua gaseoso pueden coexistir en equilibrio. Esta temperatura es de 0.01 C y una presión de 611.73 pascales. Este punto triple se utiliza para calibrar termómetros y definir la escala de temperatura Kelvin, un recordatorio de que las propiedades del agua son leyes físicas inalterables que rigen nuestro planeta. Finalmente, la masa total de la atmósfera terrestre se estima en unos 5.1560.018 kilogramos, o 5.15.000 billones de toneladas. Este vasto peso ejerce la presión atmosférica que conocemos y es lo que la gravedad de la Tierra mantiene inalterablemente unida. La inmensidad y la permanencia de esta masa de aire es el escudo y el respiradero de la vida. Hemos viajado a través de las inmensidades del tiempo geológico, el magnetismo profundo, el ciclo incesante del agua y la inmutabilidad de las leyes atmosféricas. Ahora, al acercarnos al final de nuestro viaje, nos anclamos en la certeza final de la resiliencia planetaria. La Tierra es un sistema de equilibrio que a lo largo de miles de millones de años ha resistido impactos cósmicos, glaciaciones globales y erupciones masivas. Su capacidad para volver a un estado de estabilidad habitable es la garantía más profunda de tu descanso. El cierre geológico, un equilibrio inmutable. La tasa de sismicidad global es una estadística tranquilizadora de la liberación constante de energía. Se estima que ocurren aproximadamente 500.000 de sismos detectables en el mundo cada año. El punto de Curie para el hierro, el componente principal del núcleo, es una constante térmica inmutable. Es la temperatura a la que un material ferromagnético, como el hierro, pierde sus propiedades magnéticas permanentes y se vuelve paramagnético. El hecho de que el hierro en el núcleo externo esté por encima del punto de Curie permite que sus átomos se muevan libremente, facilitando la circulación líquida necesaria para el efecto dinamo y la generación del campo magnético. Esta constante física garantiza la funcionalidad del escudo protector de la Tierra. La garantía de la gravedad y el equilibrio de masa. La gravedad en la superficie terrestre es, en promedio, de 9.8 metros por segundo al cuadrado, g. Esta constante ha determinado la altura de los árboles, la masa ósea de los animales, la presión atmosférica y el ciclo hidrológico. Esta fuerza inmutable te mantiene anclado, una fuerza que no puede fallar y que define la propia forma de nuestro planeta. El tiempo que tarda la órbita de la Tierra en completar un ciclo completo, un año, es de 375.25 días, la razón por la que tenemos un año bisiesto cada 4 años. Esta precisión orbital es el resultado de la interacción gravitacional entre el Sol, la Tierra y los demás planetas, un cálculo matemático predecible que ha regido el paso del tiempo y las estaciones de forma inmutable durante miles de millones de años. La certidumbre de la vida, el ADN. A nivel microscópico, la certeza de la vida reside en el ADN. La molécula de ácido desoxirribonucleico, ADN, es la plantilla constante y universal para toda la vida conocida en la Tierra. Su estructura de doble hélice, descubierta por Watson y Crick, y su mecanismo de replicación aseguran que la información biológica se transmita con una fidelidad excepcional de generación en generación. La permanencia de esta molécula, que es la base de tu propia existencia, es la garantía biológica más profunda de nuestro planeta. La edad media de la biosfera, el tiempo que tarda la vida en la Tierra en renovar su biomasa total, se estima en solo unos pocos años. Esto significa que la mayor parte de la materia viva que existía hace una década ha sido reciclada y reemplazada, un ciclo de renovación biológica increíblemente rápido que contrasta con la lentitud de la geología, pero que asegura la vitalidad constante de la vida. Ahora, con este conocimiento de las fuerzas inmutables que te sostienen, el escudo magnético giratorio, el termostato de silicatos y carbonatos, la precisión de la órbita
y la inmensa, sólida masa de hierro y roca que tienes bajo ti. La Tierra es un sistema de certeza. Está sobre un fundamento que ha perdurado por 4.5 mil millones de años, un sistema que se autorregula y se renueva constantemente. La ciencia es el conocimiento es la certeza, y la certeza es la serenidad. Descansa profundamente.